¿Qué tal? 9 de noviembre, es lunes 13:45 y arrancamos la semana en el Atlántico Noticias con los datos de incidencia del coronavirus. Ya ha contagiado a más de 50 millones de personas y ha provocado más de 1 millón de muertos. El país más afectado, Estados Unidos, que junto a Europa continúan siendo el epicentro de la pandemia. De restricción, los confinamientos son de momento lo más efectivo, pero en esta segunda ola los expertos tratan de medir qué consecuencias sociológicas, psicológicas va a producir toda esta situación tan larga en la población mundial. Hoy vamos a hablar de este asunto con expertos. Y tenemos una buena noticia dentro de esta crisis sanitaria. El anuncio por parte de la compañía Pfizer de su vacuna, que está en las últimas fases de experimentación, aseguran tiene una eficacia del 90%. La Organización Mundial de la Salud cree incluso que podría comenzar a administrarse ya el próximo año. Estas enormes colas de coches se han formado este fin de semana en Puerto Rico. Se han comenzado a realizar pruebas de COVID de los peajes de las carreteras gratis para quienes lo soliciten. Nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se convierte en el presidente número 46 con Kamala Harris como vicepresidenta. En sus primeras horas ya se ha marcado y los planes que tienen para el país. Así es, y sus primeros objetivos versan sobre la lucha contra la COVID-19 y recuperar aquellas leyes de la era Obama que derogó Donald Trump, como por ejemplo también retomar las negociaciones en el Acuerdo de París y la Organización Mundial de la Salud. Aún así, tocaría esperar porque Trump continúa infeliz con su derrota y prevé continuar también la batalla judicial. Luego lo vemos, ha sido un fin de semana además aquí en Canarias de llegada de muchísimos cayucos. De hecho, el fin de semana en el que más han llegado desde el año 2006. Más de 2.000 personas están en Arguineguín, están a la espera de un traslado. Siris Armas, cuéntanos la última hora. Sí, esa cifra de 2.000 personas se ha superado hace escasamente unos minutos cuando ha llegado la Salvamar Mencalinán, que ha rescatado a 3 embarcaciones, 98 personas en total. Durante la madrugada y hasta las primeras horas han rescatado 3 embarcaciones, cerca de 400 personas aquí en Gran Canaria. También ha llegado una Lanzarote y en estos momentos se trasladan las 21 personas de una patera rescatada al sur de Fuerteventura hacia Puerto del Rosario. Luego lo vemos a ese punto. Más noticias que les contamos hoy en Atlántico Noticias. En Venezuela, por ejemplo, desde que se iniciara la pandemia hay 12 profesionales de la salud que han sido detenidos. Ellos aseguran que es sencillamente por exigir lo que es justo. Luego los escuchamos. Y tras su paso por Honduras y Guatemala, el huracán ETA, que es tormenta tropical ya, sigue rumbo a Florida. La lluvia, las rachas de viento han dejado al menos 150 muertos en Centroamérica. Y ha habido un accidente de una avioneta en Guatemala que precisamente se dedicaba al traslado de ayuda humanitaria para los afectados por ETA. La avioneta cayó en una calle, en una zona residencial, pocos minutos después de despegar. Y van a ver el momento en el que, en medio de una fuerte tormenta, impacta un rayo contra el campanario de una de las iglesias más grandes de Cúcuta, en Colombia. Un rayo que provocó destrozos en la estructura de este campanario. Y verán también una arraigada tradición en Bolivia, la de venerar las calaveras de los familiares o de los amigos difuntos a los que estas personas hacen ofrendas y colocan en lugares destacados. Una costumbre que proviene de la cultura indígena. Bueno, vamos a arrancar con los datos de coronavirus. Siguen batiendo récords de cifras. En el mundo ya se han superado los 50 millones de contagios desde que comenzara la pandemia. Encabezando los países más afectados está Estados Unidos, cerca de 10 millones de casos. Le sigue la India, donde ya se han superado los 8 millones. España continúa en el 6º puesto de esta lista, con más de 1.300.000 casos positivos desde que se iniciara esta crisis. Encontramos afortunadamente una buena noticia dentro de esta crisis. El anuncio que ha hecho la compañía farmacéutica Pfizer de que su vacuna, que está en la última fase de experimentación, tiene ya una eficacia, dicen, del 90%. La OMS dice que podría comenzar a administrarse el próximo año.
Y aquí en Canarias, esta semana se ha iniciado la cuarta ronda del estudio de cero prevalencia del virus. La investigación va a ser útil para identificar qué porcentaje de la población ha podido infectarse durante la segunda ola de la pandemia. Antonio Hernández, cuéntanos. Sí, Sanidad ha comenzado a llamar hoy a los 1.700 hogares seleccionados para que en el caso de que acepten se les pueda asignar una cita y que de esta forma puedan ir al centro de salud correspondiente a hacerse las pruebas. Allí se les realizará una encuesta epidemiológica y también un test rápido de anticuerpos. A todos los participantes que hayan dado positivo en esta o en las rondas anteriores y también a un 15% de los que den negativo, se les ofrecerá la posibilidad de someterse a una prueba más exhaustiva de sangre. Esta es la principal diferencia respecto a rondas anteriores. En esta cuarta fase se volverá a contactar con los mismos hogares que en las etapas anteriores. El estudio va a ser muy útil para analizar varias cuestiones. Por un lado, cuántas personas se han infectado hasta el momento del virus para estimarlo, también cuántas de ellas lo podrían haber hecho durante esta segunda oleada, también, por ejemplo, para estimar cuánto podrían durar los anticuerpos o la incidencia de las reinfecciones. Y mientras en Europa continúan con índices muy preocupantes de contagios, de momento las medidas más efectivas, ya saben, para contener el virus, las restricciones, los confinamientos por los que optan la mayoría de países en el continente. En el último mes en Europa los contagios se han incrementado un 150% según la Organización Mundial de la Salud y en los últimos 7 días se han detectado más de 1.700.000 positivos. Francia y Alemania cumplen una semana de confinamiento, pero los contagios no paran de subir. El país galo anotó más de 38.000 nuevos positivos y 271 muertes en las últimas 24 horas. Por su parte, Alemania suma 13.300 positivos en el último día y advierte no se han contabilizado todos por el efecto del fin de semana. Portugal vuelve hoy al estado de emergencia y decretará el toque de queda los fines de semana a partir de la 1 de la tarde. O problema es que continúa. Mientras, Eslovaquia ha comenzado la segunda ronda de pruebas para evitar que la curva se dispare en el país. 20.500 positivos y 156 muertes suma el Reino Unido en el último día, gran parte en Inglaterra, que vive su quinto día de confinamiento. Sé que es difícil porque la gente no quiere que se le diga qué hacer, pero la gente podría habérselo tomado esto en serio. Toda Europa endurece las medidas para frenar el incremento de casos que golpea duramente al continente, pero que podrían provocar, según los expertos, trastornos psicológicos. Pues ya ven, esa vuelta a los confinamientos, a los cierres de actividades, están teniendo un enorme impacto económico, ya saben, pero también es muy importante el impacto social, el impacto personal. Por eso queremos hablar hoy con dos expertos que nos acompañan hoy en la Atlántico Noticias. Vamos a saludar ya a Luis Miller, que es sociólogo e investigador del CSIC. Buenas tardes, señor Miller. Hola, buenas tardes. También tenemos con nosotros a Juan Capafons, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Señor Capafons, bienvenido. Hola, buenas tardes, Marta. Una cuestión que queremos plantearle a ambos, empezamos por el señor Miller, porque es verdad que lo que se vive a partir de ahora puede ser un cambio radical en cuanto a relaciones entre los políticos, el Estado, las sociedades. Esto es un cambio que no se puede medir aún, ¿verdad? Totalmente. De hecho, lo que está pasando es que estamos todos metidos en nuestra casa en buena parte del día y no tenemos esas relaciones que solíamos tener antes. Por otra parte, se están fortaleciendo un poco las relaciones con nuestra familia, con nuestro entorno más cercano, y eso, lógicamente, va a cambiar radicalmente nuestra forma de ver el mundo, al menos temporalmente. Nos costará bastante volver a salir a una situación normal. Efectivamente, luego está la parte psicológica, la de cada uno, con la que en alguna ocasión hemos hablado con Juan Capafons. Ahora que se acumulan los meses, señor Capafons, ahora el miedo es más real. ¿Qué circunstancias están viviendo tantas personas? Imaginamos que ahora es peor que al principio, ¿no? Porque se sabe lo que viene por delante en caso de un confinamiento. Claro, ahora tenemos dos grandes grupos. Un grupo del que está controlando muy bien la situación de miedo, y ahí tenemos los extremos más bien patológicos, que son los inconscientes, los que están haciendo una vida al margen de las medidas de seguridad que se les está pidiendo, y luego tenemos un grupo de personas que no siente miedo porque está realmente llevando adelante todas las normas, y luego tenemos el otro grupo que efectivamente, por donde va tu pregunta, están más sensibilizados. Saben que hay un riesgo real, saben por sus características, por sus circunstancias, que pueden incluso perder la vida. Y dentro de ese grupo están los que, pues, efectivamente lo hacen de una manera muy adaptativa
y aquellos que, bueno, pues rozan ya la problemática psicológica. Estoy hablando del sector de personas con hipocondría y que están viviendo con una angustia excesiva lo que está ocurriendo. Pero es cierto que estamos ya en un periodo donde empiezan a brotar los extremos, ¿no? Precisamente esa polarización, esos extremos, lo ha señalado en algunos de sus estudios Luis Miller, esa polarización que puede ir a peor socialmente también, y esto no es bueno a la hora de enfrentar el desafío que viene por delante, por ejemplo, en España, en esta segunda ola, ¿no? Efectivamente, es una situación muy extrema, y una situación muy extrema siempre buscamos como culpables exteriores a nosotros, y en ese caso, pues la verdad es que llevamos unos meses de una tensión política creciente y muy importante, y es probable que de aquí a primavera esa tensión se siga aumentando, sobre todo porque parte de una situación que todavía no explicamos muy bien, estamos aprendiendo poco a poco cómo funciona este virus, y entonces es una situación en la cual pues las tensiones surgen de la propia incomprensión que tenemos acerca de la situación que estamos viviendo. Claro, la cuestión de esa tensión también se traslada en el ámbito de lo personal, ¿verdad, señor Capafons? Porque estar sentado en casa, pendiente de las noticias, está provocando un cierto agotamiento que yo entiendo que tiene un coste personal muy grande, ¿no? Sí, yo creo que el comentario de Luis es muy acertado. Es decir, estamos en una situación que hay que aprender a manejar las situaciones inciertas, ambiguas, que no terminamos de acaparar, de poder coger en toda su extensión, ¿no? Que se nos escapan. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, el ser humano ante situaciones de altas demandas, y en esta ocasión casi nada es la vida propia lo que puede estar en juego, llega un momento del cansancio y del agotamiento. Por eso es muy importante la higiene dentro de las posibilidades. No solo la higiene de manos, que está muy bien que hagamos mucha publicidad al respecto, o no solo la higiene de las mascarillas, sino la higiene mental, el seguir teniendo proyectos, el seguir anticipando aspectos donde podemos trabajar. El descanso, la organización, el colocar las cosas en su sitio, la familiaridad y la familia. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo, y en eso me consta que el Colegio Oficial de Psicología no para de seguir mandando mensajes a la población para que nos preocupemos de nuestra salud física y también de nuestra salud mental, para que no nos pase una factura demasiado elevada dentro de unos meses. Porque es verdad, estamos en una situación de altas demandas y eso implica que tenemos que poner en marcha todos los recursos a nuestra disposición. No sé si Luis quería apuntar algo a lo que decía el señor Capafons. Sí, efectivamente, sobre todo la incertidumbre, los humanos lo llevamos muy mal con la incertidumbre, y hasta ahora habíamos vivido una situación en la cual estábamos un poco esperando que llegara ese final, esperábamos cada 15 días, cada mes, y solamente yo creo que ha habido un cambio muy importante cuando de repente en esta segunda ola y a partir de los anuncios del gobierno todo el mundo ya ha asumido que esto va de meses, que esto va de probablemente el próximo año y demás, es cuando nos estamos planteando de nuevo, pues bueno, cómo podemos rehacer nuestra vida, cómo podemos seguir haciendo nuestra vida en estas circunstancias. Llegarán momentos mejores, por supuesto, pero desde luego no podemos, como decía mi compañero, no podemos seguir, no podemos parar nuestra vida. Es decir, tenemos que adaptarnos a esta circunstancia que tenemos en este momento con todas las medidas de seguridad, y poco a poco iremos saliendo, pero no podemos estar pensando que cada 15 días va a cambiar esto, ¿no? Porque es más una carrera de fondo. Hay que tirar de esa famosa resiliencia, y más cuando vienen, y hablemos de cuestiones concretas, vienen unas fechas muy delicadas, se acumula el cansancio, la tensión, el miedo de todos estos meses, y se va a vivir, Juan Capafons, esas fechas navideñas para las que ya nos advierten de que nada va a ser igual. Eso lo debemos tener claro, adaptarnos ya a priori, no ya de por sí eran unas fechas particularmente complicadas, que lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Sí, pero yo quiero insistir en que de verdad, sin ser para nada inconsciente y no ver la realidad, tenemos que seguir peleando por el optimismo y por el logro, porque vamos a ver, es verdad que la humanidad ha aprendido a cachetadas. Una cachetada nos la dio ya el propio Darwin cuando nos dijo, miren, que descienden ustedes del mono. Otro nos la dio Copérnico cuando nos dijo, miren, que ustedes no son el centro del universo. Es decir, el ser humano ha evolucionado a mejor gracias a darnos cuenta de que no somos esa especie que va a triunfar sobre todo y ante todo, sino que somos unos mamíferos evolucionados, unos primates muy inteligentes, y que tenemos que saber que tenemos retos para nuestra salud en el sentido más integral de la palabra. Por tanto, sí, ahora vienen unas navidades muy diferentes
a las que fueron anteriormente. Pues posiblemente nos tendríamos que remitir a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Civil Española para ver algo similar a lo que nos espera en los próximos meses y concretamente dentro de mes y medio. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y yo desde aquí felicito a los medios de comunicación y en concreto a la Radio Televisión Canaria, de no dejar de plantear ese optimismo saludable, ese optimismo realista. Es que vamos a afrontar estas Navidades y tendremos como especie, insisto, muy desarrollada y evolucionada, que buscar nuevas esto. 6 personas en casa, por 6 personas en casa, como decían en tono de humor, pues a lo mejor al cuñado nos libramos este año de que nos levante el jamón y los langostinos. Es decir, tendremos que ir cambiando la actitud, porque esa actitud va a hacer que nuestros comportamientos sean mucho más certeros. Claro. Y quizá podíamos lanzar ya para terminar, Luis Miller, algún mensaje optimista ante estas circunstancias complejas y tan arraigadas en la cultura española como es esas celebraciones familiares que ahora quedan pues eliminadas básicamente. Sí, pero tengamos en cuenta una cosa, hasta hace un mes más o menos estos 2 premios Nobel franceses lanzaron esta idea de recluirnos ahora para poder tener Navidades. Todos los gobiernos lo negaron en ese momento, pero en el fondo es lo que estamos haciendo. Es decir, estamos haciendo una serie de esfuerzos, no debería ser así, deberíamos mantenernos de forma constante, pero es probable que en todas las comunidades autónomas, incluso en todos los países europeos, tengamos un intento de tener Navidades diferentes, como decía Juan, con todas las medidas de seguridad, pero sin perder ese espíritu navideño que seguramente también en un año como este pues nos hace más falta que nunca. Bueno, pues vamos a quedarnos con ese mensaje, algo positivo, aunque sea esa resiliencia a la que hay que apelar para este mes y medio que nos queda para esas Navidades. Luis Miller, sociólogo, gracias por estar con nosotros. Juan Capafón, un placer, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, fíjense que todo va a cambiar, hablamos de la Navidad, Australia siempre es esa imagen que recordamos, vinculamos al primer país en el que vemos cambiar el año, pues esa baja incidencia de la COVID-19 no ha impedido que el gobierno ya haya dicho que este año la celebración del Año Nuevo va a tener muchísimas limitaciones. El tradicional espectáculo de fuegos artificiales se va a mantener, pero apenas habrá público. El evento se ve en todo el mundo, atrae a miles de personas y las autoridades han dicho que no va a permitir grandes aglomeraciones. Son 27.600 infecciones, allí 907 muertes. Ya ha comenzado la realización de pruebas de la COVID en los peajes de las carreteras en Puerto Rico y se han visto enormes colas de coches, miles de conductores acudiendo a esa cita con los test tras ser notificados por las autoridades. Convocados por el Departamento de Salud, miles de ciudadanos llegaron el domingo desde tempranas horas de la mañana hasta la plaza del peaje de Buchanan en la PR 22 con el fin de realizarse libre de costo la prueba del COVID-19 en la modalidad de antígenos. Yo pensaba, honestamente, 3.000 a 5.000 pruebas. Esto puede ser un día donde podamos generar 10, 15, 20.000 pruebas. Ya Puerto Rico ha hecho entre una y otra forma de prueba, sin haber contado antígenos, cerca de 1.7 millones de pruebas. Así que se han hecho pruebas. A esta iniciativa se sumó la logística del negociado de manejo de emergencias en conjunto con un grupo de voluntarios y profesionales de la salud que atendieron a los miles de autos que se conglomeraron desde la zona industrial de Bayamón en la PR5 hasta el peaje. Queremos tomarnos todo el tiempo que sea necesario para que entonces todo el mundo esté claro y pueda llevarse su prueba certificada. A diferencia de los diferentes procesos que se han llevado por parte del gobierno y el Departamento de Salud para con el COVID-19, aquí que se está llevando en la zona de Buchanan, las personas se han mostrado un tanto conformes y satisfechas con toda la logística que se ha trabajado. Por otro lado, el secretario de Salud anticipó que campañas como esta se podrían estar viendo a lo largo de los fines de semana hasta que acabe el año, luego de que se concreten acuerdos con los grupos que trabajarían las logísticas en los diversos puntos de recarga en los peajes a nivel isla. Y un asunto que preocupa, 214 personas han contraído el coronavirus en Dinamarca porque estaban vinculados con granjas de bisones. Por eso el gobierno danés va a continuar esta semana con el sacrificio de estos animales para evitar que se propague una nueva cepa del virus. Según las autoridades, se han detectado 5 mutaciones de coronavirus en esta especie y una variante muy concreta es la que ha infectado a esas 12 personas. Por eso países como Reino Unido, Noruega han cerrado ya las fronteras y no van a aceptar a viajeros procedentes de Dinamarca. En España, la cría de ese animal es muy diferente, dicen, a la que se hace en Dinamarca y según los expertos está muy controlada.
Bueno, vamos con otras cuestiones. Son días de recuento, pero ya se puede decir que Estados Unidos, ya saben, tiene un nuevo líder, Joe Biden, presidente número 46, ya el presidente electo, Kamala Harris, vicepresidenta. Isier, ¿cómo están los ánimos de ese gobierno electo? Pues en el Partido Demócrata están bastante satisfechos con los resultados, incluso como Joe Biden, como uno de los presidentes que más votos ha conseguido para llegar a la Casa Blanca. Una de sus nuevas medidas pasan por dos ejes. Por un lado tenemos la lucha contra la pandemia, con la creación previsiblemente hoy de un comité de expertos que valore nuevas medidas para aplicar para frenar la ola de contagios que está viviendo el país. Por otro lado, intentar recuperar las leyes que Donald Trump derogó de la era Obama, también retomar el Acuerdo de París y volver a formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Si hablamos de plazos, si todo va bien, el 20 de enero previsiblemente tomará el poder y de aquí hasta entonces deberá designar unos 4.000 cargos políticos que conformen este nuevo gobierno. Y como se esperaba, Donald Trump parece que no acepta la derrota. Así es, el candidato republicano continúa alardeando de que ha habido fraude electoral y lo ha hecho por su red predilecta, que es Twitter. Allí habla de ladrones y también de elecciones robadas. Ha emprendido hasta 4 acciones legales contra estados como Michigan o Pensilvania por considerar que han contado votos ilegales. Sin embargo, esto está creando cierta fractura en el Partido Republicano. Incluso candidatos y el expresidente George Bush se han desmarcado de estas acusaciones, felicitando a Joe Biden por su victoria. Bueno, los canales que conforman la Alianza Informativa Latinoamericana, a la que pertenece Televisión Canaria, han realizado una histórica cobertura precisamente de las elecciones estadounidenses. Ya votando, empezamos por eso en Estados Unidos. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en Washington? En Televisión Canaria desde Washington. Gracias al trabajo de los corresponsales de la Alianza Informativa Latinoamericana y periodistas de Voz de América, también a través de Televisión Canaria han podido seguir todos los espacios informativos puntualmente lo que ocurría, además en los puntos más destacados de seguimiento de las elecciones norteamericanas como Washington, Nueva York o Miami. De la Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, entre otros compañeros periodistas de la Alianza y también de Voz de América, aquí en Atlántico Noticias hemos contado con las crónicas de Diego Borbolla, de Azteca Noticias, desde Washington. Lo vamos a saludar hoy, pero ya desde México, desde Ciudad de México. Muy buenas tardes, Diego, desde Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en Canarias, buenos días acá en Ciudad de México. Pues me da mucho gusto saludarlos, con mucho gusto para platicar de la experiencia que tuvimos allá en Washington, D.C. Claro, porque ha sido una experiencia, imagino, espectacular transmitir para tantísimas cadenas de televisión. Hay que decir que Diego ha estado pues haciendo crónicas prácticamente durante toda la jornada y además no perdiendo pues la perspectiva de que para qué televisión estaba trabajando, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros nos enlazamos para 19 de 22 canales integrantes de la Alianza Informativa Latinoamericana, entre ellos Televisión Canaria. Nuestra jornada iniciaba poco antes de las 5 de la mañana, terminábamos alrededor de las 12 de la noche, pues fijos frente a una cámara, parados frente al tripié, con la información constante que fluía a cada minuto y pues de tal manera que les mantuviéramos la información actualizada a todos los países miembros de la AIL. Lo que hacíamos era cambiar constantemente los cubos del micrófono, las esponjas o las espumas, como se le conoce, para personalizar el enlace para cada medio aliado. Imaginemos que precisamente la coordinación entre todas las estaciones de televisión miembros de la Alianza Informativa Latinoamericana fue clave, funcionó además como un reloj, ¿verdad, Diego? Efectivamente, sí, la disciplina, el orden fue fundamental. El Centro de Coordinación de la Alianza Informativa Latinoamericana está en Bogotá, Colombia. Desde aquí se coordinaron todos los despachos o enlaces que tuvimos con los miembros de la alianza. Asimismo, desde la Alianza Informativa Latinoamericana se coordinaron enlaces con reporteros que estuvieron desplegados en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Fueron más de 450 despachos o enlaces, como se le conoce en muchos países, en total, con todos los periodistas desplegados en las diferentes ciudades. También se coordinó en ese centro, en ese máster a La Voz de América,
que pues como sabemos es una cadena muy importante también en la Unión Americana. Imaginamos que no ha sido un trabajo fácil teniendo en cuenta la enorme cantidad de periodistas, imaginamos que estarían cubriendo la misma información. Evidentemente el hecho lo merecía porque ha suscitado pues muchísimo interés en todo el planeta, ¿no? Efectivamente, nosotros estábamos instalados en un balcón con vista a la Casa Blanca, compartíamos espacio con otros 8 medios internacionales, ahí teníamos colocada la iluminación, el tripié, la cámara, todo el despliegue técnico y humano necesario para llevarles hasta ustedes, hasta sus pantallas, la información al minuto puntual de la jornada electoral histórica que se vivió en Estados Unidos, con sellos muy particulares, distintivos, con el nivel de participación más alta desde 1908, entonces tuvo pues características muy particulares, teníamos que estar actualizando la información constantemente, teníamos espacios breves para ir al baño, para comer, espacios de 20 a 30 minutos, con la finalidad de estar siempre frente a cámara, con la información actualizada. Imaginemos que para un profesional de habla hispana como Diego Borbolla será toda una experiencia oír tantos acentos, países de toda Latinoamérica, incluyéndonos a nosotros que somos unas islas en Europa pertenecientes a España, con lo cual ha sido información, dando información a todo el planeta, ¿no? Sí, efectivamente fue una experiencia muy grata escuchar aquí en el retorno, en el regreso, como le decimos también aquí en México, pues todos los acentos, todos los estilos de producción, pero todos bajo el denominador común del profesionalismo, la disciplina, que fue fundamental, mantener este orden. Llevábamos una pauta donde se tenían que respetar los tiempos de manera muy estricta porque todos iban formados y si nos retrasábamos con uno de los canales miembros de la Alianza Informativa Latinoamericana, pues provocábamos un desfase en los subsecuentes. Entonces era indispensable el rigor en este trabajo, coordinado por supuesto pues por muchas personas, muchos profesionales que tienen su centro de operación principal allá en Bogotá, Colombia. Bueno, pues esperemos contar con más crónicas de Diego Borbolla cuando la noticia lo requiera, bien desde Washington si se tercia o bien desde Ciudad de México. Gracias, Diego. Claro que sí, es un gusto enlazarme con ustedes para Televisión Canaria. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la capital mexicana, desde la Ciudad de México. Un saludo también para ustedes desde Canarias. Saludos. Bueno, seguimos adelante en este repaso aquí en Atlántico Noticias, hablándoles de Venezuela, porque desde que se inició la pandemia hay un total de 12 profesionales de la salud que han sido detenidos. Han sido detenidos, dicen, porque exigen la dotación de equipos de protección y también se les acusa de presuntos actos terroristas contra el pueblo venezolano. Álvaro Algarra, de Voz de América, tiene todos los detalles. Integrantes del gremio de la salud rechazaron lo que catalogan como una persecución a los médicos del país y solicitaron la excarcelación del doctor Antonio Amel Castillo, oriundo de Colombia, quien se encontraba realizando una especialización como internista en el país y a pocos días de su graduación fue acusado de terrorismo por el gobierno en disputa del país. Que lo traten de terrorista, que lo traten de espía. Es mentira, ese niño no hace ni política en su casa, en Colombia, mucho menos aquí en un país extraño. Se está violando el convenio de Viena en su artículo 36, donde especifica que cualquier persona que es detenida de otra nacionalidad debe ser informado de manera inmediata para coordinar el juicio con las autoridades colombianas. El presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, también se pronunció sobre el caso y solicitó su liberación ante la sede de la ONU en Caracas. Se les acusa de algo que entendemos que es un montaje. No hay elementos de juicio para demostrar que lo que ellos están diciendo el gobierno sea cierto. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, rechazó recientemente la postura de los galenos y del gobierno de Colombia en defensa del médico Antonio Amel, al que detuvieron, según indicó, por presunta delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En algunas localidades mexicanas son muchas las dificultades que se encuentran para transportar cualquier cosa. Nos lo cuentan de este modo. Desde Azteca Noticias han elaborado un reportaje sobre cómo incluso se llegan a tardar 8 horas en llevar vacunas que se envían desde Francia. Ellos solo disponen de 8 horas para trasladar por tierra este contenedor, que viajó 10.000 kilómetros desde Francia.
deberán cruzar el corazón de la Sierra Alta de Hidalgo. Si no cumplen la misión, una comunidad mexicana quedará desprotegida. Nancy extrae del refrigerador 6 recipientes de plástico con agua congelada y después de dejarlos reposar fuera 90 minutos, los acomoda al interior. Se tienen que poner a trasudar los congelantes para posteriormente se les caiga el hielo y poderlos colocar en el termo. Tienen vacunas almacenadas, tienen que tener algún tipo de fuente de luz, por si se va la luz, conservar eso. O sea, nunca podemos arriesgarnos a que haya una baja o subida de temperatura en el lugar donde se está almacenando. Nancy y su equipo deben llegar a la comunidad de Machala en menos de 8 horas. Es un poblado que ni siquiera aparece en el mapa. Es pura sierra, no hay carretera ni caminos de terracería, tampoco electricidad. Ahora debe aplicar de inmediato las 40 vacunas que trae. Nosotros nos da gusto cuando nos visita una enfermera para que vacune a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores. Nancy encarna a todos los enfermeros y enfermeras y profesionales de la salud que arriesgan su propia vida recorriendo grandes distancias, llegando a comunidades muy lejanas para que justamente pobladores como ellos estén protegidos siempre, cada año, en su salud. Nancy y su equipo regresarán hoy mismo, otras 4 horas de camino, y deberán esperar la llegada del próximo lote para retornar a Machala. Y en Argentina miles de personas han salido a la calle. En diferentes puntos del país se han realizado concentraciones en contra del gobierno. Una convocatoria realizada por redes sociales y la novena que se realiza desde el inicio de la cuarentena por la gestión del gobierno argentino. Reclaman independencia judicial, más seguridad y una solución a la crisis financiera que afecta al país. Manifestación multitudinaria en las principales ciudades de Brasil. Miles de brasileños que salieron a las calles, esta vez en Río de Janeiro y Sao Paulo, exigen justicia por la absolución de un empresario que está acusado de una violación a una joven, a Marina Ferrer, modelo e influencer, que se ha convertido en la imagen de miles de mujeres de ese país que sufren violaciones. El acusado fue absuelto, según el tribunal, porque no hubo intención de cometer el delito. Una sentencia de septiembre que ahora sale a la luz y que ha generado esta ola de indignación en ese país. Hemos querido conocer hoy la situación de mujeres en el mundo, de miles de mujeres que son asesinadas o violadas cada año solo por el simple hecho de ser mujer. Según la ONU, 58 de cada 100 son asesinadas por un miembro de su familia. Miguel Vega nos lo cuenta. Cada 2 horas una mujer es asesinada en América Latina solo por el simple hecho de ser mujer. En 2018, 3.529 mujeres perdieron la vida solo por razón de género, siendo Brasil y México los países con mayor asesinatos en mujeres. De hecho, el continente es el segundo más letal para las mujeres después de África, con una tasa, por ejemplo, de 1,6 muertes por cada 100.000 habitantes de mujeres, y donde más se producen estos feminicidios es en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala. Y es que el 80% de la violencia física en el continente se produce sobre el sexo femenino. Esto arroja datos sobrecogedores. 58 de cada 100 mujeres son asesinadas cada año por un miembro de su familia, según la ONU. Por eso, muchos países han endurecido sus penas. Por ejemplo, Argentina y Chile contemplan cadena perpetua para los agresores, y 31 países cuentan con leyes de defensa de la mujer, la mayor parte creadas entre 2006 y 2018. Tras su paso por Honduras y Guatemala, el huracán ETA, que ya es tormenta tropical, sigue rumbo ahora hacia Florida, con intensas lluvias, rachas de viento que han dejado al menos 150 personas muertas en Centroamérica. Miles de viviendas arrasadas, cientos de personas, por tanto, han tenido que ser evacuadas. Los servicios de emergencia trabajan ahora para recuperar los cuerpos que podrían haber quedado atrapados por los corrimientos de tierra que se siguen produciendo en varias regiones. Compañías internacionales que nos apoyen y que nos ayuden, porque ahí está destruidas las casas y no tenemos nada donde vivir. Las inundaciones pues nos ahogó todas las pertenencias y quedamos a la deriva sin nada. Hay gente que gritaba que las sacaran porque quedaron atrapadas en los cines, pero los cines les llegó arriba.
Y ha habido un accidente de una avioneta en Guatemala que se dedicaba al traslado de ayuda humanitaria precisamente para los afectados por el huracán. Por causas que se desconocen, ahí ven cómo cayó en una zona residencial pocos minutos después de haber despegado. El piloto falleció, otro tripulante sí que pudo ser trasladado con vida, aunque con quemaduras muy severas, al hospital. Ahí ven el momento que se captaba esa imagen. Esto es Cúcuta, en Colombia. En medio de una fuerte tormenta impacta un rayo contra el campanario de esa iglesia. Es una de las más grandes, con mayor valor arquitectónico de esa ciudad. Provocó destrozos en la estructura del campamento y también dejó sin luz, del campanario quiere decir, dejó sin luz a la ciudad durante unas horas. Fin de semana de récord, se lo hemos contado en lo que a llegada de embarcaciones con personas de forma irregular se refiere. Canarias registró solo entre el sábado y el domingo la llegada de más de 2.100 migrantes. Con el inicio de la semana la situación no ha cambiado. Osiris Armas, este lunes siguen llegando embarcaciones al sur de Gran Canaria, ¿verdad? Sí, continúan llegando desde la pasada madrugada hasta hace escasamente varios minutos que llegaba aquí la Salvamar Mencalinán. En total se han rescatado 3 embarcaciones, cerca de 400 personas que han sido trasladadas hasta este muelle de Arguineguín. Un muelle de Arguineguín donde ya ahora mismo se encuentran más de 2.000 personas. Ayer mismo hacía una valoración el vicepresidente comarcal de Cruz Roja, que recordaba que cuando se superaron las 500 personas, ellos ya consideraban que el campamento estaba sobresaturado. Ahora esa cifra se ha multiplicado por 4, eso dificulta tanto la permanencia aquí de esas más de 2.000 personas como el trabajo de la Policía Nacional y también los efectivos y trabajadores de Cruz Roja. No solamente han llegado embarcaciones hasta aquí, hasta Gran Canaria, durante la madrugada llegaba una patera hasta Recife, en Lanzarote, y en estos momentos 21 personas rescatadas de una patera al sureste de Fuerteventura se dirigen en una embarcación de salvamento marítimo hacia Puerto del Rosario. Pues muy atentos al Telenoticias Primera Edición, porque es una de las cuestiones que les vamos a contar, pero hay otros contenidos. Isiar. Así es, porque continuamos analizando las consecuencias que tiene la pandemia en muchos sectores, en especial en el turismo. Veremos cómo la Feria Mundial del Turismo se adapta a los tiempos de pandemia, valga la redundancia, y además adapta sus stands digitales. Veremos cuál es el stand que presenta Canarias este año. También les mostraremos imágenes de cómo un individuo pues intenta arrojar paquetes al centro penitenciario Tenerife 2, imágenes captadas por las cámaras de seguridad. En el Telenoticias 1 les contaremos qué fue eso que arrojó hacia este centro penitenciario, y también estaremos en las cuevas de Guayadeque, porque allí un grupo de arqueólogos intenta analizar cómo vivían nuestros antepasados, una de las poblaciones más numerosas de las Islas Canarias. Como saben, a partir de las 2:30 se los contamos en el Telenoticias 1. Pues será nada, en unos minutos en el Telenoticias 1. Antes nos vamos a Bolivia para contarles cómo, para traer la buena fortuna y proteger sus hogares, se celebra allí una antigua tradición indígena conocida como la fiesta de las ñatitas, con flores, con sombreros, con gorros, adornan y honran las calaveras de los antepasados. Los bolivianos guardan en el interior de sus casas las calaveras, las decoran una semana después del Día de los Muertos. La tradición proviene de la cultura indígena, ya decimos, y durante un tiempo no fue tolerada por la Iglesia, pero ha pervivido por el fuerte arraigo popular de miles de personas que guardan como tesoros estos restos de su familia o sus amigos. Hablamos ahora de los viajes de pasajeros en cápsulas de alta velocidad, que cada vez están más cerca. La empresa estadounidense Virgin Hyperloop ha comenzado a realizar pruebas con personas. Pues estas primeras pruebas se realizaron en Las Vegas. Los pasajeros disfrutaron de un viaje a 172 kilómetros por hora. Según los creadores, se podría viajar de Nueva York a Washington en 30 minutos. Esto es 2 veces más rápido que con un vuelo, más de 4 veces más que un tren de alta velocidad. La compañía trabaja para comenzar con los viajes comerciales en 2030. Bueno, un asunto bien distinto. La productora Disney, que ha lanzado hoy en España un corto de animación que va a formar parte de la campaña de Navidad en Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En España, la cantante canaria Ana Guerra ha sido escogida para interpretar la banda sonora de este corto. Tiene una letra muy acorde a todo lo que sucede, ¿no? Y habla un poco de que a veces nos olvidamos de lo importante de la vida. Es como siempre estaré aquí, de alguna manera, ¿no? Ya, obvio, animo a todo el mundo a que vea el corto. Tiene una letra muy acorde a todo lo que sucede.
corto que habla de nostalgia, ya lo decía Ana Guerra, de la importancia de las tradiciones familiares y de compartirlas de generación en generación. Esta música de Ana Guerra terminamos por hoy. Ya saben que si tienen alguna historia tienen un correo atlánticonoticias@tvcanaria.tv, que se quedan en nada con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana. Adiós.